Bueno, obviamente que la frase que te estaba dando nos guía y vamos a entrar a lo que es el terreno está ubicado obviamente acá en el Chaco, cerca de Resistencia, es la localidad de Colonia Benítez y en ese sentido, a ver, perdón, ¿ven mi cursor? Sí, sí, se ve. Se ve el Perfecto. cursor. Se ve. Bueno, el acceso actual a Colonia Benítez, que lo llaman el Camino Nuevo, se da en este lugar por ruta nacional número 11, es totalmente pavimentado. Pero hay un camino que es el que se encuentra acá abajo en la parte inferior, también por ruta 11, que tiene que ver con camino de tierra, que era el viejo acceso a Colonia Benítez, que es más directo, con el cual en un eh, en el cruce con el río Tragadero se encuentra el puente Luzuriaga, que está construido en madera, con maderas de quebracho. Es un puente muy lindo, que ahora vamos a ver algunas fotos. Y obviamente que se encuentra también, que ahí se ve el ejido de la ciudad. Por otra parte, hay un elemento que es necesario rescatar, digamos, No, que es no. una reserva natural de los chaguares, ¿sí? Que está lindando a parte de nuestro terreno de parque urbano. Estas fotos son de lo que es la página de la reserva, de los jaguares, o sea que esto es como para que se den una idea del paisaje con el cual nos encontramos, y por eso hablábamos del contexto de este trabajo práctico, en realidad de este año, y que tiene que ver un poco también con la historia de los ríos urbanos, ¿sí? Y el proceso que lleva a los ríos urbanos. El río Tragadero es un río muy similar al río Negro, eh, y fíjense, eh, cuando empieza a atravesar las ciudades, las diferentes problemáticas que empiezan a cursar. Hoy el río Negro prácticamente se comporta como una laguna porque tiene diferentes diques que regulan tanto la entrada del agua como la salida del agua. Entonces, la variabilidad, la corriente, son todas reguladas por el hombre. Hay veces que entra agua por el río Paraná y hay veces que tiene el doble sentido, pero está regulado netamente por el hombre. Entonces, fíjense las realidades que van sufriendo los diferentes ríos, y el río Negro es uno de los tantos ríos urbanos. Disculpe, profe. Entonces, si hacemos un plano de acercamiento, tenemos que ahí aparece en verde lo que es la reserva, el río Tragadero, las lagunas subsidiarias que son parte del sistema, y ahí aparecen localizados nuestros dos terrenos en rojo, ¿sí? Lo que va a ser el parque urbano a modo de costa, de borde, eh, y lo que es nuestro patio urbano, que es un sector que tiene 50 por 80, que también lo integra una de las lagunas del sistema. Las lagunas, en realidad, las lagunas de ríos meandrosos, eh, son antiguos recorridos del río, que por algún motivo fueron taponadas. Fíjense mi cursor, fíjense este brazo. Esta laguna seguramente habrá tenido continuidad por este lado, se fue tapando y queda este brazo que luego, al ser tapada, se forman estas lagunas en media luna, como aparecen por otros lados, ¿sí? Entonces, pero tiene que ver con esa vaivén, con ese vaivén que tienen los ríos de llanura, y que obviamente que las ciudades, el mayor impacto que ejercen es ese corset que le ponen a los ríos y que le impiden esa fluctuación. Y cuando la ciudad crece aún más, empieza a invadir el río. Acá algunas fotos, algunas imágenes del día que fuimos. No, perdón, estas no son del día que fuimos, pero son, bueno, muy similares.
en el cual se registran, bueno, el puente de Quebracho del cual hablábamos, muy interesantes, algunos puntos del río Tragadero, con los bosques o la selva en galería, ¿sí? O el bosque en galería, de los típicos ríos nuestros de la llanura chaqueña, nuestros digo porque yo vivo en el Chaco, pero nuestros también porque las llanuras chaqueñas son nuestras. Pero fíjense también esto que veíamos con lo sensorial, fíjense que si bien, bueno, la vegetación, vienen los penachos, de las pajas bravas, de las cortaderas, creo que se llaman, como es. Y por otro lado, fíjense que también es un recorrido que lo podemos hacer peatonal desde los bordes, pero que también lo podemos hacer desde algún vehículo acuático, ¿sí? Y las perspectivas son totalmente diferentes. Fíjense, eso es lo que hablábamos del tema de las fronteras visuales. ¿A dónde llega? ¿Y qué es lo que contamos? Entonces, en esto de relevar, en principio relevar, se van a encontrar con un capital muy fuerte, de mucho valor, tanto patrimonial, cultural, como patrimonial natural. También vean la fluctuación que tiene el río, las características que tiene el río en la foto izquierda inferior cuando está crecido, y esa no es una de las crecidas mayores, pero cuando está crecido, y fíjense cuando está abajo. Hoy lo vamos a encontrar como la imagen derecha superior, ¿sí? O como la imagen inferior derecha. Hoy lo vamos a encontrar dentro de esos límites por la sequía que estamos atravesando. Pero es un río que fluctúa, siempre contiene agua, contiene especies, se pesca, no tiene todavía una contaminación que perjudique la flora y la fauna, y una invasión urbana o una invasión de la ciudad que perjudique también la flora y la fauna, ¿no? Con respecto a las especies, bueno, como habíamos visto las fotos, si bien las fotos eran de la reserva y sacadas de la página de la reserva, en realidad esa flora y esa fauna la van a encontrar en todo el trayecto de lo que es el río Tragadero, desde su inicio hasta su desembocadura. Entonces, vuelvo a decir, en lo que es relevamiento se van a encontrar con elementos de muchísimo interés, que les va a servir como material muy importante para analizar. Fíjense la calidad del puente. Y qué inspirador, ¿no es cierto? Porque la madera, la vegetación, el agua, los desniveles, o sea, todos estos elementos que bueno, deberían ir siendo esos ingredientes que después se transformen en ideas para nuestros proyectos. Estas son fotos actuales. Sí. Entonces, fíjense, bueno, esas plantas yo creo que nos gustó demasiado. Sí, nos queríamos bajar a llevarnos para nuestras casas las plantas. Exactamente. Pero fíjense también la calidad del paisaje, obviamente que natural. Ahora, justamente, cómo pensar una intervención que posibilite el acercamiento, pero posibilite también la conservación de ese paisaje, que precisamente con la propuesta uno pueda llegar a generar, revitalizar el lugar y por sobre todo preservar lo público por sobre los intereses personales o privados. Esto es lo que decía Maijo con el dedito señalador, no acusador. El dedito en realidad señala cuál es el lugar donde vamos a intervenir. ¿Sí? Exacto. Si pasás a la próxima, Ahí está. seguimos Eso. caminando y es ese el terreno, no el de enfrente. Vamos a ver que son en esas cuatro esquinas. Hay una esquina que tiene una intervención antrópica, digamos que tiene una edificación, y las otras tres esquinas no. Lo que nos va señalando el dedito es dónde debemos intervenir. Y Y está fíjense que bueno ver. sí.
Sí, El dedito, aparentemente por la foto, es una planta que no es autóctona, es alóctona, es un pino, sí. aparentemente, ¿no? Entonces, fíjense que por ahí, o sea, si bien la vegetación, en principio, se van a encontrar con una vegetación autóctona, van a haber algunas especies con las cuales se van a encontrar. ¿Qué nos imaginamos? Voy a poner más bajo. ¿Qué nos imaginamos? Punto A, tratamiento de borde de laguna, mirador a la laguna, juegos para niños. Punto B, sobre el río, gradas, recorridos, hacer énfasis Aclaramos, en la aclaramos forma. que solo, Albert, aclaramos que solo Eh, el punto A es donde vamos a intervenir en esta primera etapa, ¿no? Exacto. El sector en el cual vamos a intervenir tiene que ver con el que dice patio, ¿sí? Y ese va a ser nuestro primer ejercicio. Este en un esquema, accediendo por el camino viejo, y nuestro terreno, sector a intervenir para el patio urbano. Y donde este perímetro que está marcado es aproximadamente el perímetro de intervención. Pero acuérdense esto que fuimos viendo en los ejemplos que analizamos, en donde muchas veces el perímetro de intervención es estimativo y en realidad a lo mejor nuestras líneas perceptuales o físicas perceptuales trascienden ese perímetro de intervención, ¿sí? Entonces, a lo mejor algunas de las líneas que vamos a tomar, bueno, eso lo vamos a ir viendo ya después en la parte de definición de la forma, van a ir un poco más allá de esos bordes que estamos señalando en línea de puntos. Sí, Dale, Ceci, perfecto. sobre todo pensar bueno, en casos como resistencia bueno, en corrientes pasa en algunos lugares, sobre todo en las lagunas que son urbanizadas hasta el límite máximo, son de alguna manera privatizadas porque son privados los que compran los terrenos que están sobre la laguna o los terrenos que están sobre, en nuestro caso de resistencia, sobre el Río Negro. Y se va perdiendo el uso público de los bordes costeros. Entonces, de alguna forma, el urbanismo actual y los arquitectos como planificadores de la ciudad tenemos que estar un poquito más adelante de eso, tenemos que estar un paso adelante y tratar de preservar los cursos naturales para que dentro de 20 años podamos acceder al río, ¿sí? Que podamos acceder a los bordes del río. Hoy hay algunas partes ya del río Tragadero en los que no se puede acceder.